Nos acompaña el psicólogo Daniel Sanz para hablar justamente acerca de miedos y fobias, para diferenciarlos, para que nos diga si tenemos alguna forma de resolverlos. Buenos días, gracias por estar acá. Buenos días, América. En principio, ¿cuál es la diferencia entre miedos y fobias? Bien, el miedo es algo que todo organismo vivo conoce, necesita y tiene frente a la evidencia de que hay siempre un poder, una potencia mayor, otros cuerpos que pueden destruirnos, que nos pueden dañar. O sea, el miedo es entonces un mecanismo de protección de los seres vivos. Ya fíjate que no estoy hablando solamente de los humanos. Todo ser vivo tiene en el miedo una forma de protección frente a aquello que lo puede dañar o matar. Entonces el miedo es instrumental. La fobia es parte de lo que conocemos como un trastorno de ansiedad generalizado. Es decir, que es una forma de padecimiento, ya no sería un mecanismo de protección, sino que es parte de un padecimiento, un trastorno, por eso lo llamamos de ansiedad, y decimos generalizado porque en verdad se ubica en la fobia, pero cuando tratamos a la persona que padece una fobia, observamos que hay un diseño de vida, hay una forma de vida que está haciendo eje en lo que llamamos ansiedad, que es también un padecimiento en el sentido que la ansiedad no es querer solamente, sino no es ansiar, como permite entender la palabra, sino que es un desarrollo padeciente de esto que llamamos también estrés, distrés, perturbación por estrés. Bien. ¿En algún momento un miedo o algo que surge como miedo puede derivar en una fobia, puede convertirse en una fobia? Los objetos fobígenos, como se conocen, difícilmente son originados por este miedo que conocemos como un mecanismo de protección. Que todos podemos sentir en algún momento. Que todos podemos. En el caso del miedo, vuelvo a decir, hay algo que nos instrumenta para proteger la vida o no ser dañados. Yo puedo posiblemente tener miedo, qué sé yo, a que un vehículo en la calle me atropelle y ser cuidadoso al cruzar, eso es miedo. Y más si me ha pasado alguna vez un accidente, eso es tener miedo. Otra cosa es una fobia a los espacios abiertos, que no me permite salir de casa porque en cuanto abro la puerta siento una cantidad de síntomas que no me permiten avanzar. Entonces, si bien salir de casa puede incluir que aparezca un vehículo y que me dañe, el miedo a los espacios abiertos, la fobia, perdón, a los espacios abiertos, nada tiene que ver con el miedo instrumental a protegerme en ese espacio. No me lo permite. La fobia quita a la persona de la situación o del objeto sobre el cual se tiene una fobia. Y recordemos, es parte de algo mayor que es un trastorno de ansiedad generalizado, que hace foco en el objeto fobígeno. Bien, es decir, que tiene que haber ansiedad, tienen que darse esas condiciones para que desarrollemos una fobia. Tiene que haber un trastorno de ansiedad, justamente. Y no tiene que haber ocurrido necesariamente en algún momento de la vida un evento traumático respecto a ese objeto. No, eso es lo que nos distingue a la fobia de otro subtipo de padecimiento de ansiedad, que es el estrés postraumático, que son aquellos padecimientos que se desarrollan a partir de un evento catastrófico en donde se puso en riesgo la vida propia o de una situación de alguien querido, ¿no? Que se desarrolla esa situación de estrés o de dolor. No necesariamente me tiene que pasar a mí, sino como en el caso del estrés postraumático en personas que han estado en la guerra o en conflictos bélicos, le sucede a alguien que está junto a mí, parte de mi grupo. Bien, y teniendo en cuenta el origen o las causas, ¿no? Que hacen a la aparición de las fobias, ¿es necesario que uno se enfrente a ese objeto o situación? No es necesario que se enfrente como una forma de elaborar la fobia. Para hacer algo con las fobias hay que tratarlas, porque enfrentarse a la fobia como una forma de intentar resolverlo cuando ya en repetidas ocasiones esto
me disparó una situación de ansiedad intolerable, lo único que hace es reforzar el síntoma. Pero tengamos en cuenta, América, que estamos hablando de síntoma, no de enfermedad. El síntoma es la cosa segunda. La fobia es si bien se los menciona como una enfermedad, en verdad es un conjunto de síntomas, y esos síntomas pueden modificarse, pueden elaborarse en la medida que trabajamos sobre la enfermedad de base, que en este caso es la ansiedad generalizada. ¿Cómo se hace para trabajar sobre los miedos y sobre las fobias? Bueno, sí. Como cualquier otra enfermedad o padecimiento que tiene a la conducta, que tiene al psiquismo como campo fundamental, el abordaje psicoterapéutico es lo recomendado. Puede ser de manera individual, puede ser de manera grupal, pero lo más eficaz en la elaboración de estos trastornos es la psicoterapia. Si bien conocemos que hay y podemos decirlo, un abuso en una forma de abordaje que es la psiquiátrica, ¿no? Hay un famoso psicofármaco antipanicoso, antifobígeno, que se está usando cotidianamente. Muchas personas lo utilizan casi como una automedicación, aunque alguna vez algún profesional de la medicina lo haya indicado. Eso lo único que hace es tapar el síntoma. Si estamos ahí con esta medicación, tapando a veces hasta cotidianamente el síntoma. El riesgo de esto no es solamente que no se resuelve el trastorno, sino que posiblemente la fobia, y más en el caso del estrés postraumático, se multiplica o aparece en otros objetos, en otras situaciones, va ganando terreno en la conducta. Se potencia, digamos. Se potencia, y en la medida que, porque esto es lo interesante, el síntoma de la fobia, como los síntomas en el estrés postraumático, tienen como objetivo proteger el sistema, digamos el organismo. Si nosotros medicamos el síntoma, ese trastorno va a aparecer posiblemente, se va a profundizar o va a aparecer en otros objetos y en otras situaciones. Va a ir aumentando su campo de acción, porque es un mensaje, como todo síntoma en el ámbito de la psicología, es un mensaje que es necesario tener en cuenta para modificar algo, que es lo que la enfermedad está mostrando. Bien, ¿en cualquier momento de la vida se puede desarrollar una fobia? Se puede desarrollar una fobia en cualquier momento, en la medida que se puede tener un trastorno de ansiedad en cualquier momento. Y lo mismo que el otro padecimiento del que estamos hablando, el estrés postraumático, puede aparecer en la medida que estamos expuestos a una situación traumática, una situación que vivimos, que vivenciamos, que percibimos como catastrófica. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, América, y un día más recordemos Aparición con Vida de Santiago Maldonado. Así es, ese es el reclamo. Ese es el reclamo de todos.